muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. No, gracias a vos, José, por invitarme. En nuestro canal tenemos conversaciones sobre China, ¿no? Sobre todo en relación del mundo en español con España y también América Latina. Así que quería empezar por preguntarte cómo surgió tu interés por China. Sí, mi interés por China en realidad surgió medio indirectamente, porque inicialmente yo estaba interesada en Japón, particularmente en la literatura japonesa. Y en un momento dije, bueno, en realidad para leer literatura japonesa clásica necesito saber chino, sí o sí, porque hay mucha literatura que está con caracteres chinos. Entonces dije, bueno, vamos a ponernos a estudiar chino, y bueno, después de por sí me di cuenta de que era interesante, aparte surgió la oportunidad de venir a China, y bueno, China es un universo, y bueno, ahí me fui metiendo, yo estudiaba filosofía y Porque primero viajaste a Japón. sí. ¿Y ahí ya estabas estudiando chino o No. cómo fue cuando viniste a Japón? No, cuando fui a Japón, yo estudiaba japonés desde la secundaria. O sea, empezaste japonés antes que chino. Sí, mucho antes, a los 15 años. Y estuve en Japón un año y volví, seguí estudiando japonés, me seguí perfeccionando, y más o menos cuando estaba en segundo año de la carrera, me puse a estudiar chino. De la carrera ya de filosofía. De filosofía, originalmente me había anotado para estudiar letras, y a mitad de camino, con lecturas filosóficas, ¿Y por qué se dio ese cambio de literatura a la filosofía? porque en realidad elegí letras un poco por descarte. O sea, siempre me gustó la literatura, me gustaba leer, pero nunca me convenció del todo estudiar letras porque me gustaba leer. Decía, quizás no... O sea, me gusta leer, pero eso no significa que la carrera de letras me vaya a gustar o que vaya después a encontrar una profesión que tenga que ver con este gusto por la lectura. Entonces no estaba en realidad muy convencida, nada de lo otro me interesaba, filosofía en la secundaria la había estudiado. Y bueno, leyendo, mi lectura fue Schopenhauer. Schopenhauer me unió un poco con la filosofía de la India primero. Entonces ahí, oriente, que era palabra prohibida, sí. Me empezó a interesar un poco eso, me empezó a interesar el budismo en ese momento, y a través de Schopenhauer, el budismo, y qué sé yo, dije, no, bueno, me gusta mucho la filosofía. Y después empezaste a estudiar chino, ¿y cómo entraste a la filosofía china? Bueno, en realidad tenía muy poco contacto. Creo que lo primero que leí fue una traducción del Tao Te Ching al español, pero tenía muy poco acercamiento, y fue a través de un seminario que dictó la que después fue mi directora de la tesis de licenciatura, María Elena Díaz, que era una persona especialista en filosofía griega clásica, y ella tenía un gran interés por China, también venía estudiando China, y abrió este seminario sobre Heráclito y Lao Tzu, el supuesto autor de Tao Te Ching. Y ahí dije, che, qué interesante, y estaba estudiando chino, y bueno, y ella... ¿Era el seminario así abierto? Era un seminario, no, de la carrera. De la carrera, ¿no? Era el primero, o sea, fue el primero que se dictó relacionado con filosofía china. Y después me conecté con ella, y bueno, armamos un grupo de investigación, y empecé ahí a escribir, a averiguar, bueno, fue muy autodidacta ese grupo. Creo que siguen esos talleres, ¿no? Ella cada tanto abre, o sea, por un lado abre seminarios de grado, que son para los estudiantes, después hace cursos de extensión, que tuvo la gentileza de invitarme alguna vez a hacerlo juntas, las dos como docentes, sobre taoísmo, y después hace talleres de chino clásico abiertos al público, de chino moderno, es una persona muy activa. Y después, cuando empezaste a meterte más en la filosofía china, ¿qué cosas te hicieron que te especializaras, que te llamara más la atención? ¿Qué cosas te fuiste como metiendo más? Bueno, es difícil de explicar porque yo siento que es un proceso muy largo entender de qué se trata la filosofía china. O sea, al principio, ahora puedo decir retrospectivamente que no entendí de qué se trataba. Simplemente me fui dando cuenta de que lo que yo leía en español, las traducciones, y el original en chino disonaban. ¿Te acordás la primera vez de Tao Te Ching? ¿Qué versión leíste? Y creo que la primera que leí, yo tenía dos versiones. Tenía la primera versión al español, que es de Carmelo Elorduy, que es un jesuita, que hizo la primera traducción al español. Y después tenía una versión peruana de una colección de la Universidad de Lima, que estaba bastante bien esa traducción. Pero las traducciones de Tao Te Ching son
problemática siempre, tampoco es que era una espectacular traducción, pero estaba bien esa traducción. Bueno, la de Carmelo Lorduy también tiene lo suyo, es bella. Perdón que interrumpí en el que decías que te empezaste a meter más en la filosofía china y descubriste que lo que vos pensabas de lo que era la filosofía china no era así. ¿Cómo fue ese camino? Claro, al principio fue este hecho simple de darme cuenta de que traducciones y original, pero tampoco el original está en chino clásico, es muy difícil acceder, tenía pocos recursos, sabía no el suficiente chino como para leer los originales bien, ni tampoco bibliografía en chino, entonces fue un proceso muy largo y aparte la filosofía china es tan diferente a lo que estamos acostumbrados, yo lo veo así por lo menos, que hasta que realmente te das cuenta de lo diferente que es un proceso, no la puedes leer, o sea, al principio cuando la lees vas por tus presupuestos, sí o sí, al menos así fue para mí, y ese proceso de salir de los presupuestos propios, de pararte en otro lugar y decir, está diciendo otra cosa, vos creés que es un problema también de la traducción, ¿no? Dice, no sé, cosas, decimos, está hablando de objetos, debe ser algo, una reflexión epistemológica de cómo conocemos las cosas. Y después te das cuenta de que en realidad la expresión original en chino se usa mucho para hablar de la gente, del pueblo, o sea, que tiene más que ver con un problema de gobernanza, o muchas veces también se usa para hablar no solamente de la cosa como objeto a conocer, sino como objeto que tiene un valor, que valoramos, que evaluamos. Entonces está la cosa ética, la cosa práctica, ahí. Pero no lo sabes cuando lees una traducción. Y pensás, no, esto es un tema epistemológico. Y después te das cuenta de que no. O sea, que eso habría que traducirlo, por ejemplo, dándole todo ese contexto. Y en realidad es muy difícil. Yo creo que es un caso por caso muchas veces. Claro. No es que puedes aplicar la misma traducción a lo largo de todo un texto, ¿no? Yo creo que es un caso por caso y muchas veces yo creo que son importantes las traducciones de filosofía china, estaría bueno que se hiciera en español, hacer comentarios y traducciones con pie, algún formato amigable, quizás más amigable que la nota al pie, que ayude al lector a entender de qué se está hablando. Sí. Lo bajo completamente a algo muy mundano, pero un amigo mío que es intérprete de Estados Unidos me decía que estuvo trabajando para unos empresarios de Estados Unidos y dice, al final dice que la única forma de que ellos funcionaran era decirle categoría de Estados Unidos y decirle, por ejemplo, ¿esto qué es? Una hamburguesa pero China. Tal que es como si fuera Nixon pero China. Y decía, eso es no entender nada, porque si vos agarras tus categorías y las adaptas, no, hay que crear categorías nuevas, borrar otras, y supongo que es el inmenso desafío. Bueno, yo creo que ahí algo que está bueno tener en cuenta es sobre las traducciones, cuando dicen que son literales. Yo tengo ahí una pelea. Claro. Es que las traducciones, por lo menos de la filosofía china, más del chino clásico, que está lleno de ambigüedades, jamás son literales. ¿Por qué esto pasa? Decís, bueno, cosa, esto es cosa, ¿cómo lo puedo traducir? Cosa, es más literal que eso, no. La palabra cosa, claro, la traducís como cosa. Claro, cosa, ¿no? Y porque hoy en chino moderno usamos esa palabra como cosa, entonces, cosa. Claro. Y en realidad no es literal esa traducción, tiene su interpretación previa. Pasa mucho peor con otros conceptos, por ejemplo, como ser y no ser, que se ha tomado como traducciones aparentemente literales de conceptos chinos. Y en realidad, bueno, a ver, uno puede decir que es literal, pero puede aceptar esa traducción, no es que esté mal. ¿El problema cuál es? Que al lector le resuena contra una tradición que sí conoce. O sea, vos me decís ser y no ser, y yo pienso Platón, pienso Parménides, y el lector va a pensar eso y va a ir con toda esa carga al texto. Eso el traductor lo tiene que pensar. Es decir, ¿por qué palabra elijo que resuene de una forma que diga algo diferente, algo... Claro, que no lo haga llevar hacia ahí, ¿no? Que no lo haga llevar hacia ese lugar, que es el lugar más fácil a que para el lector, naturalmente, pues el que conoce. Claro. También se ha hablado mucho de las traducciones alemanas, por ejemplo, decían, bueno, ¿cómo le decimos esto? Claro, y entonces vos qué harías en ese caso, crearías otra palabra que no sea ser. Y trataría de buscar una palabra que esté menos utilizada por la tradición nuestra. Claro. Sí.
En los casos, hay casos donde por ahí funcionan ciertas palabras, porque tienen resonancias por ahí que están buenas, para que uno dice, bueno, está más cerca. Pero hay otras palabras que sí, yo creo que hay que buscar algunas que por lo menos no forman parte tan fuerte de nuestra tradición filosófica. Son palabras de uso común, o paráfrasis, frases, lo que sea, que se entiende, tiene que ser algo en español legible. Sí, claro. Eso también es complejo, ¿no? Tampoco puede ser un mamarracho, pero menos trilladas por nuestra tradición. Claro, que no lo haga referencia. Y no se podría decir que son como filosofías chinas, que hay muchas vertientes, imagino algunas cosas. ¿O en qué parte, o contar más cómo te fuiste metiendo más en una en particular, en un camino en particular de los infinitos que hay para entrar en China, ¿no? Sí, en mi caso entré por el taoísmo, creo que por una razón simple, que es que no hay mucho más traducido al español. El Tao Te Ching tiene mucho, o sea, para lo poco que está traducido de filosofía china en español, es sorprendente la cantidad de traducciones que hay en el Tao Te Ching. No sé cuántas hay, pero... Ese libro que es tan difícil de traducir también, justo, ¿no? Pero es un libro que llama la atención, o sea, incluso por traducido y con todos los problemas que pueden tener la traducción, te das cuenta que es un clásico. Sí. Y ha despertado mucho interés y está muy traducido, entonces lógicamente llegué por ahí. Y después me quedé medio en taoísmo, seguí con el Tao Te Ching, también, bueno, en China le dicen el Lao Tzu por el supuesto autor, y en realidad casi todo el tiempo estuve con temas de taoísmo, y en China mi director, él, si bien también ha hecho un montón de cosas sobre taoísmo, hace más investigación o más énfasis en confucianismo. Los chinos le dicen que es un confuciano occidental o un confuciano moderno. Claro. Porque tiene también toda una actitud de vida acorde. Y ahí es cuando me empecé a interesar más también por el confucianismo, que encuentro también los puntos en común que tiene con el taoísmo, por ahí a veces pensarlo como dos escuelas muy diferentes, que oscurece todo lo que tienen en común. Y bueno, terminé haciendo investigación sobre un autor que en realidad es un poco de las dos cosas. ¿Qué puntos te parece que tienen en común, por ejemplo? Me parece que está súper interesante. Y yo creo que hay un montón de cosas que podemos ver su piso compartido precisamente en el contraste con todas las premisas. A ver, por ejemplo, uno también puede decir, no, bueno, Platón y Aristóteles son súper especialistas en Aristóteles, decir, no, Aristóteles y Platón nada que ver, o la filosofía medieval nada que ver, porque obviamente la historia de la filosofía griega, europea es súper compleja, diferente, pero de repente cuando tomas mucha distancia, te das cuenta de lo parecidas que son ciertas cosas. Y con la filosofía china pasa lo mismo. Cuando te das cuenta de, digamos, las premisas compartidas que tiene la historia de la filosofía occidental, por llamarlo de algún modo, te das cuenta de que hay cierto piso compartido básico también viene en común, por ejemplo. Bueno, algo básico, esencial de la filosofía china, el contraste, es que parte de la idea de que el mundo se transforma constantemente. La transformación no es algo aparente, no es lo que no es objeto de nuestro conocimiento. Esa, digamos, dicotomía está bien presente ya en la filosofía griega y se continúa con matices y etcétera, ¿no? De que lo que no cambia es el objeto del conocimiento, lo que permanece, esa es la verdad, versus, bueno, todo lo demás se transforma, cambia, pero no es el objeto de conocimiento, sí, ¿no? Eso es una diferencia como muy sustancial, básica, ¿no? Sí. Después sí, hay sí. muchas más, si querés continuar. No, sí. Sí, porque siempre se ve como algo muy diferente, el confucianismo como algo quizá más práctico o más... sí. Y si tendrías que alguien que no lo ha leído o que lo va a leer, hacer como un pequeño resumen, decir el Tao Te Ching es esto, lo vas a disfrutar más si entras por acá. Claro. Es súper amplia la respuesta, pero a lo mejor, si tendrías que hacer un resumen de qué es ese libro. Bueno, es un libro que, o sea, primero voy a hacer un mínimo paréntesis, que es que da lugar a muchas interpretaciones, ¿no? Por eso ha tenido realmente diferentes traducciones a lo largo del tiempo, no solamente en nuestras lenguas, sino que los chinos lo traducen al chino moderno,
y también difieren, ¿no? Las secciones, entonces primero para esta tesis, después ¿En chino está... también hay diferentes versiones en Sí, chino moderno? el chino moderno, claro, es que el chino clásico es muy diferente al chino moderno, es mucho más escueto, o sea, lo que puede ser dos caracteres en chino moderno es uno, en chino clásico, la gramática es diferente, y después, más allá de que la lengua sea diferente, está que ese carácter es un concepto que engloba, digamos, en sí sedimenta un montón de redes conceptuales que por ahí hoy es como esto que te decía de cosas. ¿Sí? ¿No? Bueno, hoy, qué sé yo, es una traducción de cosa. Sí, ¿no? Exactamente, sí. Pero ese se usaba en los clásicos muchas veces para hablar de eso, por ejemplo, el pueblo. Muchas veces designa a las Si personas. tenés que traducir cosas como el pueblo, te cambia. ¿De qué estás hablando? Drásticamente Claro. cambia. Sí. También hay que saber muchos detalles, como por ejemplo muchas veces cuando se usa la primera persona, en singular, muchas veces está hablando del sabio, ¿no? Una figura muy relevante en la filosofía. Entonces, bueno, hay un montón de cuestiones. Claro. Entonces, primero paréntesis de que sí hay muchas diferentes interpretaciones, después está la que más le interesa a uno. La que uno cree que aporta más. Obviamente, otro paréntesis, creo que hay interpretaciones que no son muy legítimas en el sentido de, estoy hablando por ejemplo de traducciones que no se hacen del chino, que ignoran, tanto el problema no es que no sea directo del chino, sino que no tenga ningún apoyo en el original chino. Claro. Y ahí se pierde el horizonte que te pone ese texto, que es conocer algo que es diferente. Y ya decir lo que interesa. Sí, ya, No, ya. esas interpretaciones no me Claro. interesan porque, digamos, no hay un intento de conocer lo diferente. Hay, ¿no? el desafío que impone el texto está abierto a muchas interpretaciones, pero limitadas en un punto, ¿no? No puedes, digamos, un huevo no sale en la mesa. Sí, ¿No? sí, exactamente. Sí. Sí. Entonces, bueno, dentro de las interpretaciones razonables hay una que yo creo que hay una o algunas que creo que son las más productivas. Yo creo que el taoísmo se ha leído muchas veces como un misticismo. En Occidente se lo ha leído mucho como un misticismo. Yo no sé si es una lectura tan interesante, mucho un misticismo trascendental. Se lee Tao, se escribe con mayúscula, se acerca mucho a una especie de divinidad inalcanzable, trascendente. Yo no creo que vaya por ahí porque la tradición china no va por ahí, no hay un trascendentalismo estricto, la figura de Dios o el mundo de las ideas de Platón en la filosofía china. Yo creo que hay mucho de crítica al confucianismo y a otras escuelas en el taoísmo. Porque Tao significa un camino, ¿no? Esa es la traducción más literal. También significa un método, una forma de hacer las cosas, ¿no? Y la primera línea del Tao Te Ching, quizás es bastante conocida, ¿no? Dice algo así como el Tao que se puede taoar, el camino que se puede caminar o que se puede decir, pues significa también decir, ¿no? En mi recuerdo que se puede nombrar. Que se puede, también, bueno, la siguiente línea habla también de nombrar. Tao Tao significa también decir, está ahí, ¿no? Tao que se puede caminar o que se puede nombrar no es un Tao constante, ¿no? Entonces, un poco lo que está diciendo es cualquier camino en el que vos estés pensando y digas, este es el camino, ese no va a ser el camino, ¿no? Entonces hay como una especie de, así usando un lenguaje cristiano, de, digamos, transponer los valores, ¿no? Es como, vos crees que va por ahí, siempre que vos creas que va por ahí, el Tao va a estar en otro lado, Sí. ¿no? Sí. Entonces, tiene que ver con, yo creo que una cosa muy interesante de ese texto, es que te está diciendo que cualquier cosa que sea evidente a la vista, a los sentidos, evidente al intelecto, que conceptualices, etcétera, en realidad lo que lo hace posible, de alguna forma, es ese trasfondo de lo que justo lo que no estás enfocando, lo que no estás pensando, lo que no estás viendo, ¿no? Y eso no es algo trascendente, divino, ¿no? Es ese mundo... Sí, no del mundo de las ideas, No, sino es otra cosa. Es todo bueno, yo creo que una forma interesante que yo retomo mucho del director de tesis, el advisor, es pensar también todo como una especie de hacer mundo, ¿no? Es como vos pensás mundo y lo puedes pensar como un conjunto cerrado, un conjunto de cosas. Pero si vos lo pensás como hacer mundo, es un conjunto necesariamente abierto
incongruente. Vos estás haciendo mundo de una forma que tiene cierta coherencia, congruencia con mi forma de hacer mundo, porque vivimos en un mundo intersubjetivo, pero a su vez también hay incongruencias, es como un conjunto que nunca cierra, ¿no? Y en ese conjunto que nunca cierra, de todas formas todo está conectado con todo, y todo es causa y efecto de todo. Entonces, eso que vos no... Todo es causa de efecto de todo. Entonces, claro, cualquier cosa que vos puedas pensar, que vos puedas ver, etcétera, está conectada con todo lo demás. Y es así, por eso que vos no estás viendo, ¿no? Entonces, bueno, y ahí también hay una crítica del taoísmo también al confucianismo, que muchas veces, esto también es una cosa interesante, yo arranco y no paro. No, es súper interesante. Muchas veces también se piensa el confucianismo y el taoísmo como dicotómicos en este sentido. El confucianismo te dice qué tenés que hacer, ¿no? Actuar de determinada forma, si sos padre, buen padre, si sos hijo, que sos buen hijo. En cambio, el taoísmo es más del individuo y liberarse, ¿no? Hay mucho como esa visión, el taoísmo mucho ha sido muy retomado por el New Age, ¿no? Como esta cosa de liberarse, de las actividades sociales. Yo soy también un poco crítica de eso, en el sentido de que tanto el confucianismo como el taoísmo, hablando del piso, piensan a la persona, no piensan al individuo, piensan a la persona como relacional. ¿No? Una persona no es un individuo, una especie de esencia personal, es individual, sino que yo soy quien soy porque conozco a Guille, porque mi madre en relación con los demás. En relación con los demás, en relación con mi historia, o sea, mi historia es toda mi relación con las personas, con el entorno, etc. Y el confucianismo y el taoísmo parten de esa idea de la persona, de que no sos algo desconectado. Quizás la crítica que le hace el taoísmo al confucianismo es esa cuestión de que muchas veces los roles se vuelven rígidos, ¿no? De que vos no podés pensar. La esposa es esposa. Claro, la esposa es esposa y siempre es esposa de la misma forma. Claro. No, el mundo, la misma hace mucho énfasis en que las cosas cambian constantemente, ¿no? Esta idea del cambio es algo más enfatizada. Ahora, lo que pienso que, supongamos que alguien quiere leer el Tao Te Ching, sí o sí necesita una introducción, ¿no? Por ejemplo, del texto en sí traducido al español, es muy difícil sacar la conclusión que vos que tú estás diciendo ahora, ¿no? Sí. Se tendría que estar muy anotado y... Sí, yo creo que primero se pueden hacer nuevas aventuras de traducción al español. Lo que pasa es que todavía tenemos traducciones muy viejas en español. Después tenemos muy pocas traducciones hechas por sinólogos. Y después tenemos muy pocas traducciones hechas por sinólogos con formación en filosofía. Está bien, es un texto que permite otras lecturas, pero para mí una lectura filosófica del Tao Te Ching es muy interesante. Claro. Yo creo que trae algo interesante, Sí, vale sí, la pena sí. hacerla. Entonces no se da mucho eso de que sea de chino original, que la persona tenga formación en psicología, que pueda leer el texto, que además tenga formación en filosofía. Entonces, ¿En español se ha hecho hasta ahora alguna así? Que yo sepa no, Claro. pero hay muchas capaz. Sí. Salió una el año pasado y no me enteré porque realmente puede pasar, ¿no? ¿El año pasado cuál salió? No sé. Sí, claro, sí. Por un ejemplo. No, pero sí. Sí, está muy atrasado el mundo hispanohablante en comparación con, por ejemplo, la psicología en inglés, que tiene traducciones ya mucho más informadas. Donde la psicología ha avanzado mucho tanto en China como afuera. Esta cosa de desoccidentalizar como la mirada sobre China ha avanzado mucho. Bueno, el mundo hispanohablante todavía falta un poco. Sí, eso te iba a preguntar si había una forma propia latinoamericana o nuestra de acercarse a la literatura china, porque en el mundo literario, por ejemplo, o editorial, siempre decimos, ¿por qué tenemos que publicar los autores chinos en literatura que han sido publicados en inglés primero? Podría haber un autor que elijamos nosotros, los argentinos, y lo traduzcamos sin que haya sido... O lo mismo pasa en la otra dirección, ¿no? Para que publiquen un autor latinoamericano acá, preguntan, ¿ha sido traducido al inglés o al francés? Y en realidad podría haber una relación más directa, ¿no? No sé si en China hay una especie de forma latinoamericana de acercarse al... ¿En dónde estamos en ese...?
en ese campo, digamos. Pasa que para mí, o sea, la razón por la que primero, en general, se traducen cosas que ya están traducidas es por dos razones. Una, por lo que acabo de decir, porque falta todavía mucha formación para poder hacer esas traducciones de forma directa. Falta personas, falta formación, etc. Esa es una. Y la segunda, chipoteo. Y en comparación, por ejemplo, no, porque tiene que ver lo que está diciendo, en comparación con el francés, el inglés, el italiano, los hispanoparlantes estamos un poco atrás. O sea, hay traducciones al alemán más informadas. No sé tanto, o sea, en el inglés, claramente, porque además el idioma mundial de la psicología, aparte del chino, es el inglés. Hay algunas cosas en francés, en alemán la verdad es que no hablo alemán, no leo cosas en alemán, así que no lo sé, sí he visto algunos autores que publican artículos en inglés, Claro. por eso digo que me parece que es como la moneda corriente, ¿no? Y sí, estamos un poco atrás, pero yo lo veo prometedor porque, igual que yo, muchas otras personas han tenido la oportunidad de venir a China y estudiar acá, así que va a haber un grupo de jóvenes, bueno, ya hay, está Elena, por ejemplo, que mencionaba antes, en Argentina, que ha hecho avances extraordinarios porque no había nada en la universidad. Ella también hace traducciones, cuando ella sube a su blog, de cosas que no están traducidas al español, que no sé si están traducidas a otros idiomas tampoco. Entonces ya empieza a verse eso, así que lo veo prometedor. Sí. Sin duda es creciente, cada vez hay más, ¿no? Sí, es creciente y bueno, sí, ojalá también acá suceda un poco esto que decía de el idioma de la psicología es en inglés. Bueno, también hay que tratar, yo digo, bueno, escribo un artículo, ¿por qué lo escribo en inglés? Para que me lea el mundo de la psicología en inglés, o lo escribo en español, ¿no? Sí. Y bueno, también hay como intentar también ir formando ese mundo de la psicología en español, de Latinoamérica, sería muy bueno, y también eso, tener como nuestra mirada propia y directa en relación a Chile. Porque también hay cosas que supongo que se pueden decir en español, que no se pueden decir en inglés exactamente, y también que nosotros, por más bien o por que alguien hable en inglés, al no ser la lengua nativa, siempre hay algo que no llega, quizá. Sí, no, y además, para mí por lo menos, a mí me resulta muy desafiante. Ya hay traducciones al inglés que yo digo, qué buena traducción, qué bien que elegí este término, pero no hay una traducción equivalente a ese término en inglés, por más que se parezcan las lenguas al español. Y digo, uy, qué desafío, ¿cómo traducir esta palabra en español? Claro. Y bueno, está bueno ese desafío, ¿no? De Sí. saber pensar cómo llevar esa palabra a tu lengua. Sí. Dando un pequeño salto también con lo que decís de que se habla mucho de esto de uno es en relación con los demás, un salto muy grande, pero ¿cómo se llevó el confucianismo, el taoísmo, cuando llegó el comunismo? El comunismo con toda esta ¿cuál fue la relación entre...? Bueno, primero habría que Es hacer una pregunta súper vasta. No, súper pero grande, está buena. Primero habría que hacer una suerte de aclaración que en realidad, si bien hablamos de escuelas y corrientes de pensamiento, básicamente tenemos un grupo socioeconómico intelectual que son, porque confucianismo es una traducción de una palabra china que en realidad no significa doctrina de Confucio, ¿no? Confucianismo es como una especie de ismo de Confucio, ¿no? La palabra en chino es algo así como la escuela, las enseñanzas de los Zhu, que es un grupo de eruditos o letrados, ¿no? Y esa era la clase que se dedicaba al estudio y la transmisión de textos, y además era funcional, etc. Y ellos retomaban textos como, por ejemplo, el Tao Te Ching, que es un texto taoísta, o el Chuang-Tzu, que es un texto taoísta, de forma que pasan a formar parte, si bien no tan ortodoxa, también de esta clase letrada, ¿no? Después hay otro tipo de taoísmo que llamamos taoísmo religioso, que no tiene por ahí, no son estas mismas
elaboraciones e interpretaciones que hacemos filosóficas. Cuando hablamos de taoísmo filosófico, estamos hablando del taoísmo que retoman los wuxian, los eruditos letrados que llamamos confucianos. Entonces todo es como un mismo, en ese sentido, claro, es un mismo grupo. El mismo grupo que descubrió el taoísmo, claro. Sí. Y bueno, lo cierto es que antes de la llegada del comunismo, o sea, antes de, digamos, de que China se convierta en república, hay una movida dentro de la clase intelectual, se parten dos, están los que quieren defender la tradición, y son los que dicen, acabemos con todo, China se tiene que modernizar, esa es un poco la forma de verlo. ¿Por qué? Porque China venía siendo atacada por potencias extranjeras, las tierras del opio, etc. Y dicen, el confucianismo no nos está ayudando mucho a liberarnos de este problema, tenemos que cambiar la mentalidad. Surge primero una idea de, bueno, en realidad, el cuerpo, la sustancia de pensamiento, la tradición, el confucianismo, y tomamos cosas que vienen de afuera europeas más como un medio, ¿no? Para usarlas. Esa es primero una forma de verlo. Después están los más radicales que dicen, acabemos con todo, chao, el confucianismo es retrógrado, es conservador, y ciencia, democracia, ¿no? Entonces es previo ya al comunismo la crítica muy, muy fuerte al confucianismo. Igual está llena de ambigüedades, lo que uno quiere decir. Claro. Pero sí, ya venía de antes y bueno, el comunismo continúa. La crítica primero. Continúa la crítica, Claro. sí, sobre todo al confucianismo, también por cuestiones de organización social, ¿no? El papel de la mujer, por ejemplo, el comunismo es muy avanzado en ese sentido, ¿no? O sea, la mujer y el hombre ocupan el mismo lugar, eso es una política fuerte de Mao. Y bueno, por más que no aparezca en las analectas de Confucio nada en relación al rol de la mujer, porque no está, como ideología, como se desarrolló el confucianismo como ideología de Estado, pues también está eso, ¿no? Está el confucianismo en los textos, en los clásicos, y está el confucianismo. Y esa frase que dicen que le enseñan las mujeres chinas del confucianismo, respeta a tu hermano, si no respeta a tu esposo, etcétera. Eso no está en las Eso no está en la analecta. Claro, porque ellos dicen esto viene de Confucio, pero claro, claro, eso también hay mucha confusión. Y ahora pareciera que están como trayendo de nuevo Confucio un poco, ¿no? Bueno, hay como hace ya tiempo, en realidad hubo un revival del confucianismo, lo que se llama nuevo confucianismo, que muchos eran intelectuales chinos radicados en Estados Unidos, y después algunos en China continental. Y ahí surgió como una especie de revival, pero más a nivel de la clase intelectual del confucianismo. Después también lo que uno ve hoy es que también a nivel de la retórica, por ejemplo, de las internacionales, de China hacia el mundo, hay como ciertos elementos de retórica confuciana o de retomar la tradición, y se ve mucho en la gente que hay esto que ellos llaman, ¿no? Fiebre nacional, o digo nacional en el sentido de la cultura tradicional china, ¿no? Y eso va desde el interés por el arte chino renovado, al interés por la filosofía china renovado, hasta la gente que se viste con ropa tradicionales, que hasta uno cuando ve en clase, de repente le pasa a ir a clase y que haya alguien vestido con... Sí, hay mucho de eso, y también, por ejemplo, una persona que tiene 35 o 40 años dice que creció escuchando música extranjera. Pero ahora los más jóvenes de 20 escuchan música china, Sí, pop sí, chino. sí. O sea, hay una vuelta, Sí. claro, pero es un poco por lo que vos decías, supongo que así como un momento fue mal y uno empieza a mirar, y ahora que está yendo bastante bien. Exacto. Sí, hay como en filosofía hubo toda una discusión que duró 2 décadas por lo menos, era sobre la legitimidad de la filosofía china. Claro. Podemos llamar filosofía a la filosofía china y idas y vueltas, y al final mucho de ese problema tiene que ver con el amor propio. Claro. De decir, Pero esa pregunta viene sí. de los extranjeros, ¿podemos llamar filosofía o dentro de China de esa discusión? Yo diría,
afuera de China no se daba esa discusión. Claro. Y por eso el problema surge en China, porque afuera, o sea, si afuera no le están dando ni bola, Claro. porque esa es la verdad, o sea, recién ahora empieza a verse en algunas universidades que se enseña, igual no suele, hacia ningún lado es transversal, no se enseña filosofía china en los departamentos de filosofía, se enseña filosofía china en los estudios de área, ¿no? Claro. Estudios de Asia y en una materia de pensamiento chino, ¿no? Sí. Pero todavía esa idea de que la filosofía es estrictamente aquello que nació en Grecia y se desarrolló una línea ininterrumpida en Europa y tuvo su auge en la modernidad, en Alemania, etcétera, el relato de Occidente sigue muy presente. Y obviamente si en China dijeron, bueno, no tenemos Sigue muy que... presente, es un pequeño paréntesis, sigue muy presente, ¿solo en Occidente o en China también hay un poquito de eso? En China, bueno, por lo que yo escucho de mis compañeros, la gente que se dedica a filosofía analítica, por ejemplo, sí tienen cierta visión medio desdeñosa de la filosofía china, pero deben tener una visión desdeñosa también de la filosofía continental europea. Claro, claro. Sí, Sí. existen esas Porque divisiones. son ya guerras entre ellos, miradas entre Sí, ellos. sí. Pero en términos generales, yo creo que hoy en día los chinos no se ponen a discutir si es legítimo o no hablar de filosofía china. Ya esa discusión quedó caduca. Sí. ¿Y hay algo del Tao Te Ching que a vos te sirva de alguna manera o lo ves en tu día a día, en tu vida? Sí, hay un montón de cosas que yo siento que me ha cambiado la forma de ver. No sé si el Tao Te Ching específicamente solo, pero el confucianismo, también del taoísmo. Y sí, un montón, como esta idea, por ejemplo, de que no somos individuos, ¿no? Esto de que estamos conformados, somos un nodo en una trama de relaciones, ¿no? Claro. Y pensar, bueno, ¿cómo mejoro esta trama desde mi pequeño lugar, digamos, Claro. ¿no? Está esta cosa muy confuciana en este sentido de los hábitos de conducta. Es decir, bueno, en mis diferentes roles, no sé, ahora en esta entrevista, Claro. o un día como alumna, o otro día como profesora, o lo que fuera, bueno, ¿cómo puedo hacer esto un poco mejor? De forma de que me enriquezca a mí y a la otra persona, que enriquece el vínculo, ¿no? Eso realmente lo he tomado en la vida diaria. Y después otra cosa que me gusta mucho también de la filosofía china en general, que se vincula con esto, es que la ética está estrictamente ligada con las emociones. Eso también es una idea que nos es un poco ajena, ¿no? Es muy racionalista la tradición europea. Las emociones, las pasiones son algo malo, algo que, así muy kantiano, algo que viene a fastidiar a la ética, ¿no? La idea kantiana es, ¿no? Hay que seguir el deber universal, y si lo seguís por un sentimiento, eso es patológico, por pasión, no es por ética, no es por deber, ¿no? Y en cambio, la filosofía china, el confucianismo, el taoísmo también, parten de la idea de que en realidad la ética se construye a partir de las emociones. ¿En qué sentido? Parte de esta idea de que no somos un individuo aislado. Cuando yo vengo al mundo, no soy un ser lanzado así el estilo Heidegger, a la nada, estoy ahí, ¿no? No, yo nazco en una familia, tengo vínculos desde el momento en que nazco. Tengo a mis padres, o a mis hermanos, o bueno, en casos diferentes, lo que sea, pero siempre algún vínculo tengo. Y el confucianismo dice, bueno, ahí enseguida empieza a haber una emoción, hay una emoción natural de cuidado, de amor, y hay que cultivar eso, ¿no? Eso hay que enseguida empezar a cultivarlo para que sea algo productivo, para que sea algo generativo, para que se convierta en algo malo, que puede pasar en los vínculos, ¿no? Entonces convertir ese rol en algo bueno es cultivar esas emociones naturales. Entonces ahí, bueno, la idea de comunidad filial, ¿no? No es una cosa que tiene que estar ahí atrás de los cabezas, es como una visión ya muy estereotipada, muy rígida, ¿no? El confucianismo, pero la idea original es, bueno, está ese vínculo con los padres, bueno, ¿cómo hago para que ese respeto y ese amor se hagan ese vínculo más generativo, ¿no? Y así lo voy extendiendo a partir de esa emoción básica, lo voy extendiendo a la relación con mis hermanos, con mi marido, con mi esposa, con mis amigos, con mis súbditos o con mi gobernante,
Y bueno, está esa idea como expansiva de armonía, ¿no? Y algo de eso también creo que se fui por las ramas, algo de eso también, porque es algo muy de la vida, también siento que lo he tratado de incorporar. Es súper interesante y tan en contra de la idea de que somos puros individuos, que tenemos, que a mí me parece imposible pensar que somos individuos, es imposible sin estar conectados con los demás. Se nos está pasando el tiempo, pero te quiero hacer dos preguntitas antes de terminar. Una es, a veces he visto que la poesía para los chicos es como más cotidiana que para nosotros, porque la aprenden en la universidad, ¿no? en la escuela desde la primaria, y que no lo ven algo tan alejado. Con la filosofía pasa algo parecido, por ejemplo, todo lo que vos me estás diciendo ahora. La mayoría de los chinos lo piensan, el hecho de que somos relaciones con los demás. ¿Qué relación hay entre la filosofía china como algo casi académico y los chinos del día a día en la práctica? Es complicado porque hay muchos elementos que se entrecruzan en la sociedad china, ¿no? Yo creo que la tradición está, pero por otro lado también lo que decía recién, una cosa es el confucianismo en los textos, en las fuentes que mucha gente no lee, y otra cosa es el confucianismo como se ha vuelto parte de ciertas costumbres, y también fue mi ideología de Estado por mucho tiempo, mucho más rígido, institucionalizado. Entonces hay muchos elementos del confucianismo que, bueno, como decíamos, vas a las fuentes y no están en los textos. Hay también ciertos elementos que sí, obviamente, se traslucen en ciertas costumbres. Es evidente que, digamos, la familia es algo, la familia es importante para todas las sociedades, ¿no? Pero creo que en China la idea del viaje familiar es algo que todavía es bastante importante. La mirada muy histórica que tiene, ¿no? A mí una cosa que me llamó la atención, por ejemplo, en algo que también me choqué un poco, estaba en una materia que era sobre escritura académica, pero hicimos medio cualquier otra cosa en la materia, y el profesor en una de las primeras clases nos llevó a una casa, lo que fue la antigua residencia de Feng Youlan, que fue uno de los padres de la filosofía moderna china, que enseñó en la Universidad de Pekín, ¿no? Que es donde hago la maestría. Y nos llevó ahí, donde hay un salón, donde está lleno de libros, de diferentes figuras muy importantes de la filosofía moderna que pasaron por la Universidad de Pekín. Y fue como revisar todo lo que hicieron estas personas antes, ver todos los aportes que hicieron y decir, bueno, y a partir de ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros para seguir su misión, ¿no? de seguir progresando en este camino? Eso es muy único de China para mí. Esa cosa como de retomar la historia, hacerla propia, y no hacerla polvo, sino decir, bueno, tomamos lo bueno, descartamos lo malo y ahora seguimos para adelante, ¿no? Que bueno, tiene que ver con esa visión de China como una unidad cultural de 4.000 y pico de años, interrumpida, con todos los millones de cambios que uno dice, ¿es una o es otra? Sí. ¿Lo es el otro o el mismo? ¿No? Sí, pero sí. Están las dos, es el otro y es el mismo, ¿no? Entonces eso está en la sociedad china, pero después hay un montón de otras cosas, qué sé yo, cuestiones de vida contemporánea, que claramente son problemáticas de hoy, después, no sé, millones de cosas que cruzan. Sí. Con respecto a lo que vos decís, un amigo trabajaba traduciendo papeles, papers o académicos chinos al español, ¿no? Trabajaba justo cerca aquí. Él me decía que una cosa que veía era eso, que en la academia occidental, mucho es tal dice tal, yo digo lo contrario, te digo, y él te decía, es muy difícil porque él dice, sí, tal dice tal, pero además esto, pero no era una dialéctica de negar lo otro. Sí, y supongo que cuando van pasando 4.000 años de historia, 5.000, no sé, se va sumando, pero es interesante esa forma de pensar, que no siempre pensar es pensar contra otro. Más colaborativa. Claro. A mí también eso yo también era muy, por una cuestión así ya de carácter familiar, y qué sé yo, y después estudiar filosofía en Argentina también, muy criticón, claro. Muy de contra, decir, porque claro, no sé para por qué, nosotros pensar es casi negar una cosa y exacto, buscar otra. Y buscar algo
nuevo total. Está esa idea, ¿no?, de lo creativo como algo que sale un repollo. Eso en China no existe, nada sale un repollo. La misma razón por la que una persona no es persona sin toda esa conexión. Ninguna idea sale en un repollo, ningún libro chino va a empezar diciendo, como muchos textos de la filosofía europea, dicen, todos los anteriores a mí se equivocaron, ahora yo te voy a presentar la verdad encarnada, ¿no? Eso no está, y eso también lo aprendí mucho acá. Sí. Y es mucho más inteligente eso. Es decir, que nace Es más realista. Es más realista, claro, sí. Es más realista. ¿Y hay cosas de la filosofía china que te parece que ayudaron? Porque China, por ejemplo, hoy viniste creo la primera vez en 2016, ¿no? Sí. Estamos en 2025, casi 10 años. Creo que coincidís conmigo que China ha mejorado, no solamente económicamente, creo yo, educativamente, socialmente. ¿Hay cosas de la filosofía que te parece que pueden haber hecho parte de la mejora? Es difícil verlo, ¿no? Pero, sí. No te sabía. No te sabía hacer, claro. Sí, Claro, no, porque es muy complejo. es súper complejo, sí. No, te lo digo porque yo creo que lo veo como algo cultural y social el cambio, como que no es puramente económico, que descubrieron petróleo y se hicieron ricos. Como que está bastante sólido, basado casi en la cultura, pero claro, sería difícil reconocer puntos, ¿no? Algo elemental o básico que puedo decir es que, digamos, cuando hablamos de trascendencia, no hay idea de trascendencia estricta para los chinos, ¿no? Pero sí está esa idea de trascendencia en la historia, ¿no? Claro. Yo creo que es un poco básico porque es algo que no es estrictamente chino, pero creo que por ahí está potenciado acá. Esa cosa de, bueno, ¿qué le dejo a la próxima generación? Sí. ¿No? Entonces creo que sí hubo mucho esfuerzo también por qué le dejo a la siguiente generación. China está cambiando mucho igual y no sé los chinos jóvenes de hoy si piensan tanto. Hay un montón de otras problemáticas hoy que cruzan a la gente joven. No sé si están tan presentes hoy. No. Habría que ser una filosofía, ¿no? Aparte es muy difícil hoy decir de cultura propiamente china porque todos crecen al mismo tiempo la cultura china, exacto, pero también ver sí. un capítulo de, no sé, de lo que sea, de Francia y de otra cosa, y está todo mezclado todo el tiempo. No se puede explicar nada. Claro, sí. Claro. Por último te quería preguntar sobre un proyecto que a mí me encanta, que es China Inédita. ¿Cómo surgió eso? ¿Cómo va? Sí, surgió a principios del año pasado. Siempre tuve cierta frustración por sentir el mundo académico. Me gusta, todo eso me gusta, pero a veces siento que se cierra ahí. Como que escribís el artículo pero lo leen dos personas. Esa sensación de poco alcance, de que no... Bueno, eso, de que queda en ese mundo muy pequeño, y eso siempre fue como algo que me llamó la atención, querer hacer algo por fuera del estrictamente académico. Y después que hoy todas las personas necesitan tener un perfil digital, ¿no? Es una realidad. Sí. Hoy todos tenemos la doble identidad, ¿no? Sí. Entonces también como que pensé, bueno, estaría bueno. ¿Tenías Instagram de antes? Sí, pero claro. Instagram tenía una foto personal, nada más, claro. de perfil. Claro. Yo muy poco redes, cero redes. De hecho no subo, o sea, aún hoy no subo cosas en mi vida personal, en mi Instagram personal, pero bueno, sí me di cuenta de esta necesidad de, digamos, hoy si no estás en las redes no existís. Entonces como no hay que existir. Entonces fue un poco por esas dos cosas. Y después hablé con Pilar, que es socia consteladora. Ella... Perdón. No, ella viene del mundo del idioma, de la lingüística. Yo estudio lingüística. El idioma, como Carolina, y después maestría en lingüística. En lingüística china, por supuesto, ¿no? Creo que era lingüística en general, pero ella lo hizo en algo específico sobre chino. Lo hizo en chino, con chinos. Tiene un chino increíble, Pilar, y cuando pensé, yo dije, sola no lo voy a hacer. Y dije, Pilar es la persona indicada. Y ella había estado con un proyecto también de redes, quería hacer algo en las redes. Y me dijo, bueno, dale, probemos, empecemos, qué sé yo. Y bueno. ¿Y qué
qué muestra China inédita, o sea, cómo eligen, ¿no? Qué van a mostrar, qué no, porque a veces hay cosas súper de filosofía o súper, a veces cosas más cotidianas, del día a día. Sí, es medio un mix, o sea, tenemos nuestras patas, ella más de idioma, yo más de filosofía o más cultural, pero a veces ella habla de otros temas, yo también, porque hablo de otros temas de actualidad, y un poco, o sea, nuestros temas es por interés, yo cuando hago un tema de filosofía es porque me gusta mucho, esos temas me gustan mucho. Y a veces hago de actualidad también porque me resultan interesantes y también porque creo que a la gente le interesa. Sí. A veces trato de hacer algunas temáticas que son muy diferentes y que tienen llegada a personas que les interesan otros aspectos de China, porque además se interconectan muchas cosas. Y después, bueno, a veces la elección del contenido también, a veces la elección del contenido también va en función de... lo que quiero decir es que a veces es problemático porque está muy cargada la China. Está cargada moralmente. Sí. ¿Es buena o es mala? Y a veces cualquier movimiento que haga uno tira a las personas a alguna de estas categorías. Claro. Entonces también a veces cómo formular el contenido, qué contenido, va en función de tratar de desmoralizar un poco. Y despolitizar también, ¿no? Porque muchas veces también está eso de fondo. Sí, yo creo que más que nada, o sea, digo moralizado porque el discurso político, no es malo que haya discurso político sobre China, pero está moralizado. Sí. Como, políticamente son buenos o son malos. O sea, Claro. como salir de ese discurso tan simplista y decir otra cosa, decir algo que nunca escuchaste. ¿Cómo la ven los chinos, por ejemplo? Claro. Por eso inédito, ¿no? Está bien. Creo que les ha ido súper bien, es algo que gusta mucho. A mí a veces me mandan mensajitos y me dicen, mirá este video, y son de ustedes. O sea que había una especie, hay un interés, porque es una contada desde fuera de lo que vos decís, de una cosa moral o una agenda política, o hay ganas de saber más sobre Sí, China. sí, cada vez más. Sí. Bueno, muchísimas gracias No, y gracias a vamos vos. a ir hablando.